nuevamente. El día de hoy quiero compartir algo bien interesante con ustedes. Ya hemos visto en lecciones anteriores que Dios nos ama un montón, que envió a su Hijo para redimirnos, para hacer posible el perdón de nuestros pecados y para que tú y yo pudiéramos tener una relación personal con Dios y que el día que muramos podamos ir a los cielos, al lugar que tiene preparado nuestro Señor para aquellos que le aceptamos. Pues hoy veremos que hay algunos beneficios de los que ya podemos gozar. Sí, ya mismo, aquí en la tierra. ¿Quieres saber cuáles son algunos de ellos? Bueno, pues hoy te contaré rápidamente 3 de ellos, pero en las siguientes lecciones los veremos con más calma, y es que son cosas tan interesantes que vale la pena estudiarlos muy bien. Pon mucha atención. Uno de los beneficios que podemos disfrutar es que somos justificados. Esto quiere decir que ya no somos declarados culpables de nuestros pecados, sino inocentes. ¿Qué tal, Otro beneficio es que somos adoptados como hijos de Dios, así que podemos llamar a Dios nuestro Padre, nuestro papito querido. Y otro beneficio que también veremos más adelante a profundidad es que somos santificados. Y eso significa que el Espíritu de Dios nos va moldeando cada día para que poco a poco vayamos adquiriendo las actitudes y la forma de ser de Cristo. Si te quedan muchas dudas de estos beneficios, te invito a que no te pierdas las próximas lecciones. Mientras tanto, puedes compartir con tu familia lo que hemos aprendido el día de hoy. 3 de los beneficios de los que ya podemos disfrutar quienes hemos aceptado el regalo de la salvación. Repítalos conmigo. Justificación, adopción, santificación. ¡Muy bien! ¡Nos vemos la siguiente semana! ¡Bye! Hermanos, vamos a continuar con nuestras lecciones. En esta ocasión la lección número 47 se llama Amor Verdadero y vamos a estudiar el capítulo 10 del Evangelio de Juan, aquella parábola que tiene este Evangelio acerca del redil, ¿no? Dice Jesús que Él es el buen pastor, ¿no? El propósito de esta lección es resaltar pues el amoroso cuidado pastoral que tiene Jesús con nosotros, que tiene Dios por medio de Jesucristo, y la imagen del pastor que se menciona en esta parábola, de cómo así como un pastor cuidaba de sus ovejas, pues así es como Dios también nos cuida, ¿no? Probablemente sea una de las metáforas más hermosas para describir la relación o la obra redentora que tiene Jesús hacia nosotros, ¿no? El hecho de que Dios nos vea como ovejas, como esos animalitos indefensos, porque estarán ustedes de acuerdo que las ovejas pues son esos animales que no tienen grandes colmillos, no tienen garras, no corren muy rápido, no tienen la vista muy afilada, ¿no? Hay quien dice que tampoco tienen un buen olfato, y entonces necesitan de un pastor para subsistir, ¿no? Necesitan de estar en comunidad para vivir, y necesitan de un pastor que les procure agua, les procure alimento, les procure descanso, ¿no? Les procure también protección durante la noche. Pues esa es la imagen que nos deja esta parábola en Juan 10, ¿no? Entonces encontramos este discurso de Jesús donde metafóricamente explica su ministerio para con nosotros, ¿no? Su ministerio hacia nosotros, y se compara a él mismo como el buen pastor, ¿no? Dice la palabra de Dios ahí en el
capítulo 10, versículo 1 de Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y aquí encontramos tal vez la primera palabra que tendríamos que explicar, y es la palabra redil. Y un redil pues es un paraje, ¿no? Cercado, o sea, delimitado, donde los pastores recogen el ganado para resguardarle de la intemperie, ¿no? Entonces aquí en el redil es donde los pastores llevan a su grupo de ovejas para que éstas no estén expuestas al clima, ¿no? Y dice aquí el versículo 1 que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que entra por otro lado, se salta, es un ladrón y salteador. Entonces, lo que podemos ver aquí en principio es que Jesús critica a los líderes falsos, ¿no? Aquellos que se valen de trucos, que se valen de estrategias para oprimir al pueblo, ¿no? Una vez más, esta referencia encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento. Esto lo vemos, si ustedes tienen la oportunidad de leer, en Ezequiel 34 del 2 al 6 y en Jeremías 10, 21 y 22 se condena a los pastores y líderes malvados que abusaban o abusan del pueblo, ¿no? Si es una imagen que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, pues no debe sorprendernos tampoco que Jesús ratifique ahora en el Nuevo Testamento su crítica, ¿no? contra esas personas que se dedican pues a eso, ¿no? A maltratar al pueblo. Dicen los versículos 2 y 3, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿no? De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. La frase, ahora puerta de las ovejas, pues se refiere a la práctica de dormir bloqueando el acceso, ¿no? O sea, en ese tiempo, para evitar precisamente que ingresaran personas extrañas o animales extraños o que las mismas ovejas salieran, pues el pastor servía como un portero, ¿no? Que arriesgaba su vida para proteger a las ovejas. Como es de esperar, también, pues en esta relación pastor-ovejas, las ovejas van aprendiéndose la voz de su pastor, lo van conociendo, lo pueden reconocer por el tono de su voz, y por eso dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿no? Lo extraño, dice, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Por medio de esta metáfora, Jesús no solo deseaba definir su estilo de liderazgo, ¿no? Su estilo de liderazgo personal, de conocimiento, de trato, ¿no? No era una relación transaccional, no era una relación de negocios, ¿no? Sino era una relación íntima en la que nosotros como ovejas podemos reconocer su voz. No solo quiere definir este estilo de liderazgo, sino también desea explicar por qué algunas personas rechazaban su mensaje, ¿no? La implicación es clara. Aquí dice en el 5, más al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños, ¿no? Y en el versículo 4 dice que sus ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que si alguien no me está siguiendo, pues probablemente es porque no me reconoce como su pastor, o no se reconoce como mi oveja, ¿no? Sin embargo, muchos no pudieron comprender las intenciones de Jesús, cosa que le obliga a repetir sus enseñanzas más adelante, ¿no? Esto lo vemos en los versículos del 7 al 9, ¿no? Y así es como llegamos al corazón de nuestra lección. En el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Este es uno de los versículos más importantes en el Nuevo Testamento, dado que resume la misión de Jesús, ¿no? Resume la misión de Jesús, porque dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Distingue, ¿no? Hace una distinción clara. Yo he venido para esto, sin embargo, el ladrón viene para esto otro, ¿no? La misión de Jesús es esa, que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. La misión del maligno es desenmascarada por Jesús, ¿no? Dice que el maligno viene para hurtar, para matar y para destruir. Jesús es el buen pastor, también dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y afirma en este versículo, pues precisamente lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer, ¿no? Vino a dar su vida por nosotros, ¿no? No hay una muestra más grande de amor que alguien que da su vida, ¿no? Por las ovejas, como lo vamos a ver. Entonces Jesús es quien denuncia, quien desenmascara, quienes sirven como agentes de Satanás, hurtando, matando y destruyendo. Y por otro lado, se identifica a él como el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Los versículos del 11 al 15 dicen así, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, Jesús, en primer lugar, afirma que es el buen pastor, y afirma también que lo es porque da su vida por las ovejas, ¿no? Está dispuesto a morir por sus ovejas. Esta es una clara referencia, como decíamos, a la muerte en la cruz que ha de sufrir Jesús más adelante, que será el punto culminante del relato evangélico, y está en Juan 18 y 19. De este modo, Jesús mismo anticipa su sacrificio en la cruz para la salvación de nosotros, ¿no? Y de la humanidad. Los versos 12 y 13 que acabamos de leer recalcan la denuncia de los malos pastores, ¿no? Aquellos que se dedican a lucrar, a recibir beneficio por hacer algo, pero a no estar dispuestos a poner la vida, ¿no? O se dice que cuando ven el peligro, en este caso ven al lobo, pues dejan las ovejas ahí a su suerte y huyen, ¿no? Estos líderes, entre comillas, anteponen su propio beneficio, su propio bienestar al bienestar del pueblo, ¿no? Que ha confiado en su cuidado. Esta porción bíblica entonces concluye también reiterando por tercera vez el mensaje de Jesús. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, otra vez. Lo dijo en el versículo 11, ahora lo dice en el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, que Jesús conoce a los suyos y los suyos le conocen a él. Su relación es íntima, no es como decíamos de negocios, tampoco es porque me conviene estar ahí, no, o sea, es una relación de me necesitan, no me conviene, ¿no? Estoy arriesgando mi vida, puede ser que corra peligro incluso, pero voy a estar ahí, ¿no? Su relación es íntima con sus ovejas y se asemeja también a la relación que hay entre Dios y Jesús y entre el Espíritu Santo también con ellos, ¿no? Dice el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Esta relación de Jesús con nosotros, con sus ovejas, pues se parece a la relación de la Trinidad también, ¿no? Y cómo no recordar también con este texto, pues el famoso Salmo 23, ¿no? Donde dice que si Jesús es nuestro pastor, pues nada nos faltará, ¿no? También podemos hacer relación con eso. Entonces, ¿qué podríamos como tomar de este texto para nosotros mismos, para nuestra vida cotidiana? Pues en primer lugar, el tema del liderazgo, ¿no? ¿A qué líder nos queremos parecer? ¿A Jesús, que es ese líder íntimo,
que es ese líder que está dispuesto a dar su vida por nosotros, o a ese líder que está ahí mientras no haya problemas, mientras reciba beneficios, como asalariado, dice, ¿no? Pero que en cuanto ve el peligro huye, ¿no? Las ovejas, como decíamos, son animales indefensos que necesitan que las lleven al agua, que necesitan que las lleven al pasto, que les den dirección, y los pastores son estas personas que protegen, que procuran el alimento para ellas, y representan, estos pastores representan a los líderes del pueblo, ¿no? Quienes deberían procurar el bienestar de la sociedad, de la iglesia, y procurarlo de una manera íntima, ¿no? De una relación íntima donde me preocupa el bienestar de las ovejas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo queremos tener? El liderazgo que muestra Jesús, y que por cierto esa relación se parece a la relación con su Padre, ¿no? Es estrecha, es íntima, no es de conveniencia, es de amor, es de entrega, es de sacrificio. O queremos tener la otra referencia, ¿no? Donde pues estoy mientras esté a gusto y mientras no corra peligro, pero cuando corra peligro pues no voy a estar, ¿no? Este mensaje es particularmente pertinente en un contexto como el nuestro, por ejemplo, donde un segmento de la población se ha acostumbrado al crimen y a la corrupción, ¿no? O sea, es algo que forma parte de la normalidad, es algo cotidiano. Tanto en el ámbito político como en el religioso, tristemente, podemos encontrar líderes malos que roban a la gente, que explotan a las personas más débiles y hasta han llegado a matar al pueblo con tal de beneficiarse, ¿no? Eso en primer lugar. Y también, pues, esta lección nos invita a considerar las dimensiones del amor. Como dijimos, la lección se llama amor verdadero. Amor verdadero. ¿Y cuáles son esas direcciones del amor? Bueno, primero decir que Jesús es el buen pastor, que nos ama y está dispuesto a dar su vida por nosotros, tanto así que pues ya la dio. Ahora bien, ese amor manifestado a través de la obra de Cristo, ese amor de Dios manifestado a través de la obra de Cristo, debe llevarnos a amar tanto a los demás como a nosotros mismos. Entonces ahí tenemos esas dimensiones. El amor de Dios expresado en la muerte de su Hijo, que nos hace una invitación a amar a las otras ovejas, pues, y amarnos también a nosotros mismos. Y en muchas ocasiones la Iglesia ha fallado o falla en recalcar la importancia que hay en que cada persona se vea a sí misma de manera positiva. Muchas veces en nuestra predicación se cohíbe o como que evita estos temas de la importancia que uno debe tener acerca de uno mismo, ¿no? De la visión que yo debo tener de uno mismo. Y por ejemplo, se enfoca más en recalcar nuestra maldad, nuestro pecado, el poco valor ante Dios, ¿no? Y déjenme aclarar esto. Si bien es una verdad teológica que los seres humanos somos pecadores, que no merecemos la salvación, también es una verdad teológica que somos seres creados por Dios para vivir, para servir y para amar en libertad. Por lo tanto, debemos, así como reconocer que pecamos, que merecemos la muerte, que no merecemos el favor de Dios, y eso está bien, pero así como nos tomamos el tiempo para que nuestra predicación diga eso, también deberíamos invertir ese tiempo en decir la otra cara de la moneda, ¿no? Debemos alegrarnos en la gracia de Dios porque Dios nos ama. Debemos regocijarnos, debemos estar felices, mostrarnos felices, porque a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad, Dios nos ama. Y también debemos amarnos nosotros, a nosotros mismos también, y por supuesto amar a nuestros hermanos. Entonces, en muchas ocasiones como que nos enfocamos en eso, ¿no? En somos malos, pero ¿qué del regocijo de sentirnos amados, de saber que Dios, así como somos, de malos, de pecadores, se entregó, ¿no? O entregó a su Hijo para que fuera a la muerte en la cruz por nosotros? Entonces,
pues ahí esas dos enseñanzas. Por un lado, con qué liderazgo nos queremos identificar, ¿no? Y por otro lado, entender las dimensiones del amor, ¿no? Un amor que no nos está diciendo todo el tiempo es que eres pecador, es que eres malo, es que no te lo mereces, sino aprender a regocijarnos en el Señor, ¿no? Pues Dios les bendiga, hermanos, nos vemos la siguiente lección.